Todavía no me he empapado sobre eso. La modificación que se le estaba haciendo para tratar de no darle las prestaciones laborales a los empleados cuando salieran. No. No he recibido respuesta de eso. No, ninguna hasta ahora. No he conocido nada de eso. No escucho. No la conozco, pero está en discusión, está en proceso. A los empleadores que se pongan en el lugar de los más pobres, de los menos desposeídos. El gobierno es el primero que tiene que hacer énfasis, porque en el sector gobierno no se está pagando, no hay nada, entonces los empresarios no van a hacer nada si no ven que el gobierno hace. Bueno, que tengan un poco más de conciencia y que le paguen a uno lo que vale verdaderamente el trabajo. Bueno, que pongan un salario justo, que el pobre pueda suministrar, que sea para el diario de cada día, porque imagínate, hay un salario que uno no puede ni mantener a la familia, con más gente que no tiene casa donde vivir. Al gobierno que asista a los empleadores y que los tribunales de trabajo no se vayan siempre y llanamente por los empleadores, sino que dividan sus decisiones. El trabajo laboral, por lo menos, debe ajustarse a los precios, porque el costo está demasiado alto. Que tenemos que unirnos para así hacer una lucha entre todos y poder aumentar los salarios. Que nos suban el sueldo, porque mira, yo mismo por lo menos soy de seguridad y no estoy ganando nada, regando mi vida atrás de nada. Bueno, que tengan muchas medidas porque esto tarde o temprano va a exportarse, esto sigue así. Que luchen para que le puedan poner un salario mejor. Que se unifiquen criterios y que le den por lo menos, que consulten con otros países y que vean que por lo menos el salario aquí es muy mínimo. Por eso es que aquí hay mucha corrupción, mucha vagabundería en este país. Que le pongan un salario digno a los miembros de la policía y de la fuerza castrense. A los empresarios que tienen que tomar en cuenta las condiciones de los obreros en su labor, hay que darles más privilegios. Los sindicatos son efectivamente instrumentos de incorporación de los trabajadores en la lucha por la defensa de sus intereses y la elevación de sus condiciones de vida, al tiempo que ayudan a la formación de una clase obrera organizada, combativa. Estas luchas en República Dominicana y en todas partes son reivindicativas, desde el aumento de salarios, pasando por las demandas de la reducción de la jornada de trabajo, hasta la participación en ganancia, la cogestión, que son puntos de partida para que la clase obrera asuma su papel protagónico. Por ello y por más, vamos a recibir en la mesa al señor Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Bienvenido. Y bueno, ¿Cómo está usted? Encantado de estar con usted en este importante debate. Que en una hora yo sé que no lo vamos a abordar, pero retomamos el tema entonces, hablábamos de mercado formal e informal. Unos segunditos, Cándido, primero, porque el licenciado tenía la palabra antes de irnos a la publicidad. Adelante. Fíjate qué pasa con la informalidad. La informalidad en el país, precisamente, que se ha tomado en los últimos años, que dice, bueno, existe formalidad dentro de la informalidad, existe informalidad dentro de la formalidad. O sea, y se dan todos estos conceptos porque hay empresas que están formalizadas, pero que actúan con informalidad. Y un ejemplo de esto es precisamente lo que estaba diciendo ahorita, bueno, tú tienes a tu empleado aquí, tú le das un pago digno. Pero imagínate que tú seas informal, pero le paga bien. Pero no le paga seguridad social, no le paga un sinnúmero de variables que inciden en que sea informal. Pero también existen aquellas empresas que son informales, pero que tienen un empleo digno. No por la característica per se, o sea, de que tiene que ser entre 1 y 5. Tú puedes ser hasta un autoempleo, que precisamente todo está relacionado a la parte educativa. Porque fíjate, en el mercado laboral precisamente, la mayoría de las personas que son informales normalmente tienen un grado de educación por debajo de 8 años. Entonces tú dices, ¿cómo impacta esa informalidad en las personas que están educadas? Tú lo buscas precisamente en que la mayoría de personas que van a la informalidad entran, o sea, que sean informal, normalmente son profesionales que están en la formalidad. Y su gran porcentaje es altísimo. Usted hablaba precisamente de los derechos sociales que abordábamos en el primer segmento con Fernanda y todo el marco constitucional, porque si tuviéramos una mejor estructura social, pues también el tema empleo vendría, ¿no?, a ser parte de todo ello. Cándido. Mira, para la OIT, actualmente en República Dominicana, la informalidad ronda 55.7 en el mercado laboral de República Dominicana. Ese es otro inmenso drama social. Eso es desde el punto de vista de la OIT. Okay. Ahora, cuando buscamos sociológicamente mecanismos alternativos para verificar la informalidad,
hay otros, como el de la seguridad social. ¿Tú sabes en cuánto está la informalidad en República Dominicana? 64.4%. Desde el punto de vista de la seguridad social. O sea, muchas empresas que hay, pero que no pagan nada de eso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que generar? Hay que cumplir con la Constitución en su artículo 62, la necesidad de generar empleo decente y digno. Claro. Ahora mismo, en el marco de la formalidad, esto es penoso. Mira qué está pasando. Las empresas grandes te generan el 20% de los empleos. La pequeña empresa te generan el 30%. Y la mediana empresa. Y la pequeña y micro te generan el 50% del empleo. Pero tú sabías que los que trabajan en la mediana empresa apenas pueden accesar al 70% de la canasta básica del quintil número 1 del Banco Central. Así lo vimos en las estadísticas del Banco Central. El quintil número 1 del Banco Central es 12.756 pesos con 54 centavos. Se necesita y mínimo solamente pueden absorber al 70%, la mediana empresa, y la pequeña al 60%. Los que trabajan en la administración pública ganando 5.117 pesos, que es el 22.6%, en la administración pública, ganando 5.117 pesos, apenas pueden accesar un 40% de la canasta básica del quintil 1, del 20% más pobre de la República Dominicana. Así es. Entonces, en República Dominicana hay que hacer una transformación genuina. Quiero aclararle y no algo seguir con ese gatopardismo que caracteriza el a la sociedad gatopardismo. dominicana. Yo quisiera escuchar al señor Pepe porque siempre escucho frecuentemente los problemas que tiene la empresa privada, los empresarios, los contratadores, vamos a decir, los empleadores, con el tema de los impuestos, con las cargas y demás, pero yo veo que siguen ganando dinero y en términos llanos, los ricos más ricos, una concentración de riqueza mayor y vemos unas condiciones laborales que no son propias de lo que se establece, como bien decía el compañero Cándido, en nuestra Constitución. Pepe. Bueno, una cosa que hay que decir es que... De lo tanto que decir. Es muy interesante, ¿verdad? El debate. Y sobre todo señalar que el gran gobierno que resuelve el tema del empleo en República Dominicana ni es el gobierno ni son los empresarios. El gran gobierno es la informalidad. Es el que resuelve el tema de desempleo. Si en la República Dominicana no hubiese toda esta gente dedicada a la informalidad que hay, todo ese 56%, 54, 55, lo que se diga, el número que se diga, ¿ustedes se imaginan qué estaría pasando en el país? En un país que existe esa tasa de desempleo que se plantea, según los números del propio Banco Central, tendría que haber una insurrección, tendría que haber una guerra, si hubiese esa cantidad de gente desempleada. Lo que pasa es que entonces la gente que no consigue empleo ni en el público, ni busca vías alternativas. ¿Cuáles son las vías alternativas? La única que tiene. Buscársela, la formalidad. buscar el moro. De cualquier modo. Entonces, dignamente. Ese es el que resuelve y crea el equilibrio, ¿cómo se llama? Social. En la República Dominicana, para que no haya mayores, inclusive confrontaciones en el propio país. Por eso yo digo que la gente que está en ese mercado informal, independientemente de que se asumen críticas, ¿verdad?, a eso, es persona, la mayoría seria, honrada, que busca no delinquir, no caer en la delincuencia, no caer en la garra de la delincuencia, para poder hacer su vida, para poder vivir. Y si no fuera así, la República Dominicana estuviera peor, porque además, Tatiana, tú decías algo, decía muchas veces, una gente empleada, ¿verdad?, que dependa de salario, esté público o esté en el sector privado, no importa dónde esté, con las tasas salariales que se pagan en la República Dominicana, que es más alto ahora, con el 14% que se logró, es 12.700 pesos. Pero eso es chele. El más alto de los salarios. Eso es chele. De los mínimos. Si no, si esa persona nunca logra romper, ¿cómo se llama?, ese círculo de la pobreza, salir de ello. Por eso, algunos que tienen más iniciativas, más nivel, como decía, más educación, más formación, recurren entonces. Sí, pero la educación, la vivienda también son políticas de Estado, son garantías que el Estado debe de proveerme a mí. O sea, es un tema estructural. Ahora bien, Pepe, ¿qué está haciendo el trabajador? ¿Qué están haciendo para movilizarse, para continuar estas conversaciones que han sido bastante controvertidas y hemos escuchado un silencio? Fíjate qué paradoja.
un silencio de parte del empresariado en estos días porque no han tocado más el tema de la reforma al Código Laboral. Lo que pasa es, Tatiana, que las reformas que ellos planteaban, las reformas, ¿verdad? Las reformas que el empresariado planteó. Pero menciona 2 o 3 puntos, el tema de las embarazadas, de la eliminación de la cesantía, emplear a un joven 2 años sin contrato ni ningún tipo de responsabilidad empresarial. Ellos sabían que no iba a ser viable, porque para hacerla viable tenían que contar con el apoyo también nuestro, entienden, que no tenemos que ver aceptado eso. Como nosotros no lo aceptamos, ellos entonces se vieron prácticamente obligados a retirar esa propuesta que nosotros llamamos de contrarreforma, no de reforma. Entonces, en este momento, atrás como el cangrejo, la propuesta del Código Laboral está liquidada. El mediador, que era el señor Rolando Guzmán, de INTE, que es rector de INTE, nos planteaba que él considera que esa propuesta quedó atrás y que ya no hay posibilidad de seguirla encaminando. Por eso es que tú notas una actitud de silencio. Han admitido ellos que cometieron un error pretendiendo esa modificación del código de la manera en que la han planteado. Entonces están proponiendo ahora a los candidatos presidenciales una cantidad de propuestas que incluye también que incluye el código, pero que incluye seguridad social, tema eléctrico, tema del empleo, seguridad ciudadana y otros temas. ¿Qué entonces estamos haciendo los sindicatos? Contraponiéndonos a esa posición empresarial, nosotros estamos entonces preparando lo que es nuestra propia propuesta, que por supuesto incluye el tema, de, como decía Cándido, del empleo decente, que incluye el tema de la oposición a la contrarreforma al Código Laboral, que incluye la reforma a la Ley de Seguridad Social y otros puntos, ¿verdad?, que nosotros consideramos que son vitales para los trabajadores. En el caso del Ministerio de Trabajo, técnicos, mediadores, reguladores. Esa política que están definidas para que haya una transición de la informalidad, con esos incentivos que se están dando ahora mismo. La tasa de desempleo según el Banco Central, ¿cuánto es? Mira, según el Banco Central... 14.6. ¿Y ustedes 13.9? Es que no es 14.6. Yo no sé dónde... Pero, por ejemplo, usted decía ahorita que... ¿Pero cuánto es la de usted decía que la informalidad estaba... fue la última usted decía que la informalidad estaba en un 56, eso no es cierto. Pero eso lo dice la OIT, no yo. Es que 55.7. Vamos a hacer una cosa, entonces nos ponemos de acuerdo durante la publicidad y al regreso entonces la conclusión de nuestros invitados. Quédese. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las Cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cid.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asilascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate. Tú cuentas. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.